caso de los 4 estudiantes que fueron asesinados en Idaho. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Una vez más, bienvenidos al canal de casos criminales y misteriosos. En este video les informaré del trágico caso de los 4 estudiantes universitarios que fueron asesinados en Idaho el 13 de noviembre de 2022. Quizá has escuchado hablar un poco del caso, pero el día 9 de enero de 2023 se actualizó y se han revelado datos escalofriantes. Si no quieres perderte ningún detalle, quédate conmigo hasta el final de esta historia criminal. Este caso pasó en Idaho, un estado del noroeste de Estados Unidos, conocido por sus paisajes montañosos y sus vastas extensiones de áreas silvestres protegidas y áreas recreativas al aire libre. Después de las 6 semanas de terror que continuaron al crimen de los 4 estudiantes de la Universidad de Idaho, con una población en shock y el asesino suelto, la ciudad de Moscow recuperó algo de calma. Hay un detenido entre rejas. Se trata de Brian Komberger, de 28 años, cuyo perfil académico generó estupor. En la ciudad de Moscow, Idaho, Estados Unidos, se respira en estos últimos días una relativa calma. El miedo ha desacelerado el paso y ya no les muerde los talones a sus habitantes, quienes se atreven a caminar por sus calles nuevamente. Algunos estudiantes universitarios planean su retorno a clases, aunque todavía la clásica algarabía del lugar brilla por su ausencia. El pasado 30 de diciembre de 2022, un equipo SWAT, conformado por fuerzas de élite norteamericanas, detuvo al primer y único sospechoso de la masacre ocurrida en la madrugada del domingo 13 de noviembre de 2022, en una casa de 3 pisos que alquilaban 5 estudiantes de la Universidad de Idaho, sobre la calle King, a metros del campus. Kaylee Goncalves, de 21 años, Madison Mogen, de 21, Sana Kernol, de 20, y su novio Ethan Chapin, de 20 años, fueron brutalmente asesinados en medio de la noche por alguien que blandía un cuchillo nada convencional, con una hoja especialmente larga. Los 4 universitarios murieron probablemente entre las 3 y las 4 de la mañana, pero sus cuerpos no fueron descubiertos hasta varias horas después. 2 de los estudiantes, Ethan Chapin y Sama Kernol, tenían una relación. Eso se deduce del pie de una foto colgada en la cuenta de Instagram de la joven Sana. Ella dice: "La vida es mucho mejor contigo. Te quiero, Ethan". De sus perfiles en las redes sociales, se deduce que las 4 víctimas parecían ser amigos cercanos. 7 semanas de terror siguieron al crimen. La población choqueada pedía respuestas inmediatas. El destacamento de la policía local recibió ayuda del estado de Idaho y del FBI. Con el desembarco de los expertos, se armó un equipo de 130 personas que se abocaron día y noche a resolver el caso. Pero lo único que tenían parecía escaso. Tenían muestras de la escena del crimen que se mandaron a analizar e imágenes de cámaras callejeras de un carro blanco que circulaba cerca de la zona de los homicidios y a la hora crucial. No más que eso. La enorme casona de madera gris, de más de 200 metros cuadrados, solía ser el centro de ruidosas fiestas de las que algunos vecinos se quejaban. Nada grave, pero, en los últimos meses, la policía local había acudido varias veces para pedirles que bajaran la música. La vivienda era compartida por las 3 víctimas mujeres, Sana Kernol, Madison Mogen, Kaylee Goncalves, y las 2 afortunadas sobrevivientes, Bethany Funk y Dylan Mortensen. La madrugada del domingo 13 de noviembre, a las 2 de la mañana, ya estaban todos en casa, incluido el novio de Sana, Ethan Chapin, quien cada tanto se quedaba a dormir. Ser muchos no les sirvió de nada. El asesino, que no se sabía quién era, lo tenía muy bien pensado. Ingresó sigilosamente y deambuló piso por piso, y los fue asesinando con un extraño cuchillo, uno a uno. La matanza, se sabe por las pericias, enfrentó alguna resistencia, pero el intruso logró su objetivo y pudo escapar. Se dijo al principio que las 2 chicas sobrevivientes dormían profundamente durante los hechos de los crímenes, pero muchos creen que eso no podría ser así. Más bien, están convencidos de que se salvaron porque en las habitaciones en las que estaban durmiendo tenían puesto el cerrojo. O podríamos pensar también que cerraron con llave, luego de escuchar ruidos extraños.
Si bien sus declaraciones no se dieron a conocer, lo que se comenta en las redes locales es que en esa casa de madera todo cruje a cada paso y que la salvaje carnicería no podría haber sido demasiado silenciosa, teniendo en cuenta que algunas de las víctimas tenían heridas defensivas. Según los informes oficiales, el día de los hechos criminales, la compañera de cuarto que sobrevivió contó más tarde que abrió la puerta de su dormitorio por tercera vez, después de escuchar un llanto, y vio una figura vestida de negro y una máscara que cubría la boca y la nariz de la persona caminando hacia ella. Ella describió la figura como un hombre alto, no muy musculoso, pero atlético, con cejas pobladas. El hombre pasó junto a ella, mientras ella se encontraba en una fase de shock congelado. El sospechoso supuestamente abandonó la casa y la compañera de cuarto se encerró en su habitación. Además, hay un dato perturbador. Se descubrieron 10 llamadas que, desde sus celulares, hicieron Kaylee y Madison entre las 2:26 y las 2:52 am al exnovio de Kaylee, Jack Dukor. Él dormía y no respondió. ¿Qué estaba pasando en la casa para que ellas lo llamaran insistentemente? ¿Estaban desesperadas? Las dos amigas aparecieron asesinadas en la misma habitación, a pesar de que cada una tenía la suya. ¿Acaso habían intentado llamar a Jack Dukor aterradas porque escuchaban el avance del asesino? Los informes oficiales sostienen que a partir de las 3 de la mañana ya todas las víctimas habían muerto bajo el filo de las cuchilladas. Fue recién por la mañana que Bethany y Dylan despertaron y llamaron a sus compañeros de la universidad para que fueran a asistirlas porque algo pasaba. Ellos fueron quienes se comunicaron con el 911. Cuando llegaron los paramédicos y la policía, había estudiantes en la puerta llorando, y la escena dentro de la casa resultó sumamente sangrienta. La sangre chorreaba por las paredes internas. ¿Qué había pasado intramuros? ¿Quién o quiénes eran el objetivo principal del asesino? Los exnovios, las parejas, un vecino, las sobrevivientes, todos eran mirados de reojo y con desconfianza. La policía cercó el lugar y se dedicó a reconstruir los últimos días y, en especial, la noche final de las víctimas. Las cámaras de seguridad de las calles fueron de gran ayuda para armar los itinerarios de sus pasos. El arma asesina no estaba en ningún lado. Los investigadores, por su lado, comenzaron a pedir ayuda a la población. Alguien tenía que haber visto algo y debía contarlo. Aunque parecía insignificante, podía ser vital para la investigación. De las miles de horas de video analizadas, hubo segundos llamativos. La cinta la aportó un joven que trabajaba en una estación de servicio llamada ExxonMobil, cercana a la escena del crimen. Revisando la filmación, minuto a minuto, se vio cruzar por allí, a las 3:45 de la madrugada del 13 de noviembre, un carro modelo Hyundai Elantra, de color blanco. Se le ocurrió que podía ser de interés y se los acercó a los expertos. La policía tomó nota. Determinaron que el modelo podría ser del año 2011 al 2013. En la zona había unos 22,000 autos de ese tipo. Tendrían que analizar uno por uno y ver cuál de ellos era el que estaba grabado. Esto solo era un dato y podría no significar nada o significar mucho. La ciudad de Moscú, mientras tanto, se vaciaba de estudiantes que anticiparon sus vacaciones navideñas, motivados por sus padres a que escaparan de allí cuanto antes. El miedo se palpaba en el aire. Los bares empezaron a cerrar temprano para que sus empleados y clientes no tuvieran que andar solos de noche por las calles, pues un asesino andaba suelto y demasiado cerca. ¿Quién había estado conduciendo ese auto blanco aquella madrugada de los hechos criminales? ¿Podría tener que ver con los crímenes? Había que encontrar una aguja en un pajar. Al mismo tiempo, todos los rastros biológicos hallados en la casa de los homicidios fueron enviados al laboratorio forense para ser analizados. El asesino había encontrado resistencia. Algunas células suyas podían haber quedado en la escena del crimen y en las manos de las víctimas. Los resultados se cargaron en los bancos de datos genéticos. Buscaban alguna coincidencia y que el ADN sin dueño tuviera algún pariente que de manera fortuita hubiese dejado registrado su ADN en esos biobancos para poder cotejarlos. La técnica de estudiar el ADN familiar ha revolucionado en los últimos años a la ciencia forense porque ha permitido que muchos casos sean resueltos luego de años de frustración.
La persistencia tuvo recompensa. Según algunos reportes que trascendieron a pesar de la reticencia policial, dicen que cuando arrojaron el ADN desconocido de la escena del crimen de los 4 estudiantes al megacentro de datos, saltó una coincidencia genealógica. Según los informes oficiales, había un pariente identificado del sujeto que había estado en la casa de los 6 estudiantes la madrugada de los hechos criminales. Resultó que ese familiar del ADN sin nombre tenía además un pariente que manejaba un carro modelo Hyundai Elantra color blanco, el mismo carro misterioso que las cámaras de seguridad captaron. El dueño del coche resultó ser un joven de 28 años, un brillante estudiante que había hecho un doctorado en criminología en una universidad vecina, ubicada en la ciudad de Pullman, a solo 14 kilómetros de Moscow, Idaho, por la ruta 270. Había que rastrearlo. Poco después de Navidad, los policías empezaron a seguir al dueño del ADN. Ya tenían el nombre y apellido, Brian Christopher Komberger, pero no le revelaron a la prensa nada. Antes querían asegurarse de detenerlo. Finalmente, lo hicieron a 4,100 kilómetros de Moscú. Lo arrestaron en la vivienda de sus padres, en Albrechtsville, Pensilvania. Se cree que desde el 17 de diciembre de 2022 había ido de visita para pasar las fiestas. Como el trayecto entre Pullman y Albrechtsville era larguísimo e insumía no menos de 38 horas de manejo, su padre Michael había volado al estado de Washington para conducir con él ese largo viaje que comenzó el 13 de diciembre. No quería que su hijo lo hiciera solo. En la travesía, fueron interceptados por la policía en 2 oportunidades, una vez por exceso de velocidad y otra por ir demasiado cerca del auto que iba delante de ellos. Las 2 veces se encontraba Brian al volante. El viernes 30 de diciembre, a las 3 de la madrugada, Brian Komberger fue arrestado en la casa familiar por las fuerzas SWAT, un equipo de policías de élite, ante la sorpresa de sus padres. Le dijeron que era sospechoso del cuádruple asesinato de Moscú. Al ser arrestado, lo único que él preguntó fue si habían detenido a alguien más por este caso. Nadie le respondió. Según los informes, el acusado tenía una mirada tranquila y como en blanco. Acto seguido, fue confiscado su auto, un modelo Hyundai Elantra. En una conferencia de prensa realizada esa misma tarde, se anunció que tenían tras las rejas al sospechoso de los homicidios y que el detenido vivía en Pullman, en el estado de Washington, muy cerca de Moscú. El jefe de policía, James Fry, sostuvo: "Tenemos al individuo que cometió estos crímenes horribles bajo custodia. Creo que nuestra comunidad está a salvo, pero aún debemos mantenernos atentos", dijo el jefe de policía en un comunicado. Para asegurarse la sentencia y que el procedimiento no pueda ser cuestionado por la defensa del acusado, las autoridades no revelaron nada más que lo elemental. Cuando se supo que Brian Komberger se había licenciado en psicología, que había realizado un doctorado en criminología y que era ayudante de cátedra, el estupor fue total. Apenas arrestados, sus compañeros de colegio y de carrera universitaria comenzaron a hablar. Las características que destacaron sobre su personalidad fueron que era callado, raro, brillante y misógino, es decir, odio o desconfianza a las mujeres. Todos coincidieron que era un tipo al que le gustaba demasiado dejar en claro lo inteligente que era. Se sabe que Brian Komberger nació en 1994 y creció en Poconos con sus padres Michael de 67 años y Marianne de 62 y sus hermanas mayores, Amanda y Melissa. Ambos padres trabajaban en el colegio al que concurrió. Michael se ocupaba del mantenimiento del establecimiento, algo que hizo hasta el 2019, y Marianne era la encargada de los chicos con necesidades especiales. Un ex compañero de Brian declaró: "No me gusta decir que era raro, pero no tenía habilidades sociales y no sabía hacer amigos. La verdad es que sí, era extraño". Dehaman, una alumna de la misma clase de Brian, aseguró que la madre del detenido era cariñosa y atenta, pero su hijo no tenía amigos y se mostraba agresivo. Cuando intentaba coquetear con alguna chica, todas tenían una sensación rara en el estómago hacia él. Mi instinto me decía que había mala vibra y siempre intenté mantenerlo a distancia. La alumna contó que tanto Michael como Marianne, padres de Brian, eran buena gente y que siente pena por lo que deben estar atravesando en este momento. Durante la secundaria, Brian no la pasó bien. Era rechazado por las chicas y luchaba contra la obesidad y su adicción a las drogas. También sufrió de acoso escolar,
pero de repente, de un año para otro, volvió de las vacaciones tan cambiado que todos creyeron que tenía un nuevo compañero. Bryan Kohberger había bajado de peso de una manera extrema y luego del cambio se volvió agresivo, ya no se dejaba intimidar. Hacia el año 2017, algunos de sus conocidos se alegraron. Bryan Kohberger parecía estar enfocado en sus estudios en la universidad, donde tenía excelentes notas. Había dejado las drogas y se le veía bien. Incluso empezó a trabajar medio tiempo como empleado de seguridad en un colegio de secundaria. Se licenció en psicología en la Universidad de Sales en Pensilvania en el 2020 y en julio de 2022 terminó su doctorado en justicia penal y criminología en la Universidad de Pullman en el estado de Washington. Bryan Kohberger se mostraba muy interesado en perfiles criminales al punto que, en mayo de 2022, lanzó una encuesta entre criminales para un supuesto estudio. Se presentó así: Hola, mi nombre es Bryan y te invito a participar en un proyecto de investigación que busca comprender cómo las emociones y los rasgos psicológicos influyen en la toma de decisiones a la hora de cometer un delito. En particular, este estudio busca comprender la historia detrás de un delito penal más reciente, con énfasis en tus pensamientos y sentimientos a lo largo de la experiencia. Escribió en la red social de Reddit, un escrito que ya fue eliminado de la web. Según el diario Daily Mail, en esa encuesta que era anónima, sus preguntas eran: ¿te preparaste para el delito antes de salir de tu casa? ¿Por qué elegiste esa víctima o blanco en lugar de otros? ¿Cuál fue el primer paso que diste para lograr tu objetivo? ¿Qué pensaste y sentiste después de cometer el delito? Y esto fue todo lo que escribió en Reddit. Eran las preguntas de un estudioso en la materia o de un enfermo que quería imitar a sus estudiados. La profesora universitaria Michelle Volger dijo que su alumno Bryan Kohberger era brillante. Dijo que fue uno de sus mejores alumnos que tuvo jamás, a tal punto que fue uno de los dos que recomendó en toda su vida profesional para el doctorado que el joven terminó realizando. Mientras Bryan Kohberger aparentaba tener una sólida carrera, también desarrollaba su costado oscuro de persona antisocial. No dormía de noche. Sus vecinos lo escuchaban caminar y moverse durante la madrugada. Uno de ellos dijo sin dar su nombre: era una persona nocturna que usaba el baño de noche y pasaba la aspiradora a la 1 de la madrugada y siempre estaba solo. Una sola vez, escuché la voz de una mujer en el apartamento. Sus compañeros de facultad corroboraron lo contado por el vecino. Bryan Kohberger no dormía y llegaba a las clases un poco tarde con una taza de café en la mano. Parecía siempre exhausto. Sarah Haley, una compañera de Bryan, reveló que una vez ella iba caminando por un pasillo de la universidad y Bryan Kohberger la paró para decirle: ¿quieres convivir un rato? Sarah contó que las mujeres lo rechazaban y que cree que esa frustración podría haber sido un desencadenante de lo ocurrido en Moscú. Otro de sus conocidos, Nick McCaughlin, reveló que en el último año de la secundaria, Bryan era una persona totalmente diferente al resto. Siempre quería pelear con alguien e intimidaba a la gente. Thomas Arntz se sumó a la descripción diciendo: a mí me molestaba todo el tiempo. Básicamente insinuaba que era torpe, olvidadizo y que me faltaba inteligencia para ser su amigo. Otro alumno del doctorado de apellido Norton contó que cuando en clase salió la conversación sobre los asesinatos de Moscú, Bryan se quedó inmóvil, inexpresivo. La conversación del tema fue larga y no hizo ningún comentario. Por su parte, Jordan Cherulnek, dueño de un bar llamado Seven Sirens Brewing, al que el acusado concurría, dijo que el detenido solía acosar a las mujeres que trabajaban allí y que les decía cosas raras. Ellas incluso se quejaron diciendo que Bryan hacía comentarios siniestros y que les pedía que le dijeran dónde y con quién vivían. La familia de Bryan Kohberger no se quedó callada y publicó un escrito sosteniendo que rezaban por las víctimas, que estaban cooperando con las fuerzas de la ley, pero aclaró que apoyarían a su querido hijo, defendiendo la ley que sostiene la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Una extía política de Bryan contó que el chico tenía hábitos alimenticios muy extraños. No era que fuera vegano, iba mucho más allá de eso. No comía ningún recipiente que alguna vez hubiera contenido carne, así que tenían que comprar bols y cacerolas nuevas para la comida. Tenía un comportamiento obsesivo compulsivo.
Horas después de que Brian fue detenido en Pensilvania, alrededor de las 7:30 de la mañana, la policía allanó su vivienda en Pullman, Washington. El fiscal del caso estuvo presente en el lugar. Según los informes oficiales, su profesora de psicología forense fue la doctora Katherine Rasland, famosa escritora de más de 60 libros sobre el tema. Esta experta había tenido una relación estrecha con un asesino serial llamado Dennis Rader, quien mató al menos a 10 personas en Wichita, Kansas, entre 1974 y 1991. Katherine, la profesora forense, dedicó 5 años de su vida a psicoanalizar a Dennis Rader, para luego escribir Confesión de un asesino serial, la historia no contada de Dennis Rader. Podía ser la profesora, un puente entre su alumno y el convicto. Esta elucubración la hizo Kerry Rader, la propia hija del asesino Dennis Rader, quien especula que el sospechoso de cuádruple homicidio de Idaho podría estar en relación con su funesto padre. A través de ella, ¿quién sabe? Las preguntas se multiplican. ¿Conocía a Bryan Kohberger, a alguien del grupo asesinado? ¿Son verdaderas las cuentas de Instagram, donde en una de ellas seguía a Kelly González y a Madison Mogen? En un perfil, Bryan se describe como criminólogo estudiando lo absurdo de la experiencia humana. Actualmente, tomándome un año para hacer una inmersión en mi campo de estudio. ¿Puede ser esto un chiste negro? Y la más compleja e importante pregunta, ¿cuál fue el móvil de los homicidios? ¿Podría ser solo la experimentación? Su abogado Jason Lavar, por lo pronto, dijo que Bryan Kohberger está ansioso de ser exonerado de los cargos y que las cosas se resuelvan lo antes posible. El 4 de enero de 2023 fue extraditado al estado de Idaho. Aterrizó a las 6:30 de la tarde. De resultar condenado, podrían pedir para él la pena capital, conocida también como la pena de muerte. En los últimos días se supo también que, 5 días después de los crímenes, Bryan Kohberger cambió la placa de su carro, que resultó ser modelo 2015, de Pensilvania al estado de Washington. Había sido precavido, sabiendo que la policía podía buscar un auto como el suyo. Por las cámaras de seguridad, se aseguró de tener otro número de patente. Pero las autoridades mantienen la boca bien cerrada porque no quieren entorpecer ningún proceso. El ADN del hombre acusado de matar a 4 estudiantes de la Universidad de Idaho fue encontrado en la vaina de un cuchillo recuperado en la escena del crimen, y los datos del teléfono celular muestran que en los meses previos al ataque estuvo en el área del crimen, la casa de las víctimas, varias veces, dijo un investigador en documentos judiciales. El cuchillo tenía la insignia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, aunque no hay constancia de que Bryan Kohberger haya servido en el ejército. Los investigadores también compararon el ADN de la funda del cuchillo encontrada en la escena del crimen con la basura tomada de la residencia de Bryan en Pensilvania, según la declaración jurada. Los datos de ubicación del teléfono celular de Bryan Kohberger mostraron que había viajado al área de residencia de las víctimas al menos una docena de veces entre fines de junio y la noche de los asesinatos, dijeron las autoridades. Los investigadores no han revelado un posible motivo, ni han dicho si creen que Kohberger conocía a alguna de las víctimas. El 13 de noviembre de 2022, los investigadores que rastrearon el teléfono de Bryan Kohberger dijeron que salió de su residencia alrededor de las 9 a.m. y viajó a Moscú. Hizo ping a los servicios celulares que cubrirían la casa de los estudiantes entre las 9:12 a.m. y las 9:21 a.m. Luego viajó de regreso a su casa, alrededor de las 9:32 a.m. El 10 de enero se encontró nueva información. Los investigadores federales vieron al sospechoso de asesinato cuádruple de Idaho, Bryan Kohberger, tirar basura en los contenedores de los vecinos en medio de la noche mientras lo vigilaban en Pensilvania, en los días previos a su arresto. En esta foto, Bryan Kohberger es acusado de asesinar a 4 estudiantes de la Universidad de Idaho en noviembre de 2022. Mira a su abogada, la defensora pública Ann Taylor, durante una audiencia en la corte, el jueves 5 de enero de 2023 en Moscú, Idaho. Las familias y amigos de las 4 víctimas de la Universidad de Idaho entregaron emotivos tributos, mientras cientos se reunían en una vigilia en el campus. Datos importantes del caso. Los editores y productores están preparando para ofertar al menos 25 millones para asegurar los derechos de la historia del crimen. Háganme el favor. Podría ser la cantidad más alta jamás pagada por una película de este tipo.
La película podría ser el mayor éxito de taquilla en décadas, dijo un productor del noticiero Daily Mail. Y hasta aquí llegamos con los datos del caso por ahora, amigos. Si les ha parecido informativo, su like y comentario ayudarán mucho en el canal como no tienen idea. La historia será conocida por muchas más personas. Díganme comentarios si ustedes creen que de verdad Brian es el asesino. Pues yo creo que ya tienen muchas pruebas. Y bueno, amigos, díganme si ustedes fueran el juez, ¿a cuántos años condenarían a Brian? ¿O lo condenarían a la pena capital? Déjenmelo saber que ya los leo. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ello. Yo soy Claudia. Espero que tengas un bonito día donde quiera que te encuentres y nos vemos en el próximo video. Bye bye.